Desde tiempos antiguos, los seres humanos han sentido que no todas las almas son iguales. Algunas parecen recién llegadas a esta experiencia de la vida, con la frescura y la ingenuidad de un niño que abre los ojos al mundo por primera vez. Otras, en cambio, parecen haber estado aquí desde siempre, como si llevaran siglos observando, aprendiendo y acumulando una sabiduría que no se explica con la edad cronológica. Carl Jung, con su manera única de explorar lo inconsciente, intuía que lo que llamamos un alma vieja no es simplemente una metáfora poética, es una experiencia real, la sensación profunda de haber recorrido muchos caminos antes, de haber mirado la vida desde distintos ángulos y de cargar una especie de memoria espiritual que se activa sin que uno lo decida. ¿Te ha pasado alguna vez que, incluso desde niño, mirabas a los adultos a tu alrededor y pensabas, ¿por qué se complican tanto? ¿Por qué fingen? ¿Por qué nadie ve lo que es obvio? Esa percepción precoz es una de las primeras huellas de un alma antigua, porque un alma joven se sumerge en la vida como en un juego, sin cuestionar, sin dudar, simplemente experimentando. Pero un alma vieja llega con preguntas más grandes que la propia vida. Una de las señales más claras de que tu alma es más antigua de lo que imaginas es la sensación de no encajar del todo en tu entorno. Quizás en la escuela ya lo notabas. Mientras otros niños reían con lo superficial, tú te preguntabas sobre la soledad, sobre el dolor, sobre lo que hay más allá de la muerte. Tal vez evitabas ciertos juegos, no porque fueras tímido, sino porque te parecían carentes de sentido. Y esa diferencia, lejos de ser un defecto, es en realidad un eco de experiencias acumuladas. Jung decía que dentro de cada persona existe una memoria más amplia que la biográfica. Lo llamó el inconsciente colectivo, un espacio donde se guardan símbolos, arquetipos y verdades que atraviesan generaciones. Las almas antiguas parecen tener una conexión más sensible con este inconsciente, como si su antena espiritual estuviera siempre encendida. Por eso, sienten cosas que otros no perciben, y cargan con una melancolía o una nostalgia que a veces no saben explicar. ¿Te has sorprendido alguna vez sintiendo nostalgia por lugares en los que nunca has estado? ¿O reconociendo emociones en obras de arte, en paisajes, en personas desconocidas, como si ya las hubieras vivido antes? Esa es otra marca del alma vieja, el sentimiento de recuerdo profundo en experiencias nuevas. Jung lo describiría como el despertar de un símbolo arquetípico en tu psique, una memoria que no es personal, sino universal. La vida de un alma antigua también suele estar marcada por una sensibilidad especial al sufrimiento humano. Quizás desde joven sentías el dolor ajeno como propio. No podías ver a alguien llorar sin estremecerte, ni pasar por alto una injusticia sin que algo se revolviera en lo más hondo de ti. Esta compasión, a veces dolorosa, es la consecuencia de haber experimentado múltiples rostros de la vida. No necesitas vivirlo todo en una sola encarnación. Tu alma ya trae un mapa trazado, y por eso reaccionas con tanta intensidad ante ciertas situaciones. Sin embargo, esta condición tiene su lado oscuro. Jung advertía que el alma que ve demasiado también corre el riesgo de aislarse, porque mientras los demás se distraen en la superficie, tú te hundes en las profundidades, y a veces eso crea soledad. Puedes sentir que nadie te comprende del todo, que hablas un lenguaje que solo unos pocos pueden captar. ¿No es esa, acaso, una de las experiencias más frecuentes de quienes se descubren como almas viejas? La buena noticia es que esta diferencia no es un castigo, sino un don. Las almas viejas son como guardianes silenciosos de la sabiduría, recordándonos que la vida no es solo trabajar, consumir y acumular. Son testigos de que la existencia tiene un propósito más grande y que cada encuentro, cada herida, cada amor y cada pérdida son parte de un proceso de expansión. Imagínalo así. Mientras un alma joven es como un viajero que descubre una ciudad por primera vez, maravillado por cada detalle, un alma vieja es como un peregrino que ya ha recorrido muchos caminos y sabe que cada ciudad es, al final, un reflejo del mismo misterio.
La diferencia es la profundidad con que se observa la experiencia. En este primer paso de nuestro recorrido, quiero que te preguntes, ¿has sentido alguna vez que tu madurez no coincide con tu edad? ¿Te has visto aconsejando a personas mayores que tú, con una claridad que ni tú mismo sabías de dónde venía? ¿Has llevado dentro un cansancio inexplicable, como si hubieras vivido muchas vidas en una sola? Si alguna de estas preguntas resuena en ti, quizá no se deba a que seas extraño, ni a que pienses demasiado, como alguna vez te han dicho. Quizás sea simplemente que tu alma guarda más historia de la que aparenta tu rostro. Porque, como diría Jung, uno no se ilumina fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y las almas viejas, más que ninguna otra, saben que dentro de esa oscuridad se esconde el tesoro de su propósito. Parte 2. El desfase con el mundo. Cuando tu alma camina más lenta que la sociedad, una de las señales más claras de que tu alma es más antigua de lo que crees es la sensación constante de desfase con el mundo que te rodea. Es como si caminaras con un ritmo propio, diferente al de la sociedad moderna, que siempre parece correr, apurarse, perseguir cosas que tú no deseas ni necesitas. Piensa en esto. Mientras muchos buscan reconocimiento, dinero rápido, logros externos para llenar vacíos internos, tú quizás te descubres preguntándote si todo eso tiene realmente sentido. ¿De qué sirve acumular títulos, propiedades o éxitos que se celebran en redes sociales si al final no responden a la pregunta esencial? ¿Quién soy yo y para qué estoy aquí? Carl Jung señalaba que las almas con mayor madurez espiritual sienten este choque de manera más intensa. Lo llamó el proceso de individuación, el camino de cada ser hacia su autenticidad, más allá de las expectativas colectivas. Y es justamente en este proceso donde las almas antiguas se destacan. Ellas no pueden conformarse con lo que dicta la multitud, porque saben que su viaje es interior, no exterior. ¿Recuerdas momentos en tu vida en los que todos parecían felices con algo, una fiesta, un logro material, una moda pasajera, y tú, en silencio, sentías que había algo más profundo esperando ser descubierto? Ese vacío, que otros confunden con apatía, en realidad es una brújula espiritual. Es tu alma indicándote que lo trivial nunca podrá llenarte, porque lo que buscas pertenece a otra dimensión. Este desfase se nota también en las relaciones humanas. Mientras muchos juegan a las apariencias, a conquistar por ego o a mantener vínculos superficiales, un alma antigua anhela profundidad. No soporta las conversaciones vacías por mucho tiempo. Necesita hablar de sueños, de heridas, de lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Y si eso no aparece, la sensación de soledad puede intensificarse. Aquí está la paradoja. Un alma vieja puede sentirse sola incluso en medio de una multitud, pero a la vez puede experimentar una intimidad profunda al compartir un silencio con alguien que vibra en la misma frecuencia. Jung diría que ese tipo de encuentro refleja la unión de dos inconscientes que reconocen el mismo símbolo en el otro, una familiaridad inexplicable, como si se hubieran encontrado antes de esta vida. El desfase también aparece en la percepción del tiempo. Muchas almas antiguas sienten que no tienen prisa, que mientras otros se desesperan por llegar a metas rápidas, ellas caminan más lento, contemplan, reflexionan, y sin embargo, a veces cargan con la presión de ser vistas como lentas, raras o poco ambiciosas. Lo que en realidad sucede es que su reloj interior está alineado con otra lógica, la del alma, no la del mercado, ni la de la sociedad. ¿Has notado cómo en ciertos momentos de calma, en la naturaleza o en un instante de silencio, tu alma parece expandirse y decir, esto es lo real, esto es lo que importa? Esa es otra característica del alma vieja. Encuentra más sentido en lo simple y eterno que en lo inmediato y efímero. Pero esta diferencia, aunque es un tesoro, también puede convertirse en un dolor, porque a veces duele sentir que no perteneces al ritmo del mundo. Duele cuando los demás no entienden tu manera de ver la vida,
cuando te tildan de soñador, de raro, de alguien fuera de época. Jung decía que las personas con un alma más profunda suelen cargar con este tipo de incomprensión, y que la tarea no es renunciar a lo que son para encajar, sino aprender a vivir fieles a su verdad interior sin dejarse devorar por la presión externa. Un ejemplo muy claro lo vemos en la vida diaria. Mientras otros se obsesionan con lo último en tecnología, quizás tú encuentres placer en leer un libro viejo, en escribir a mano, en contemplar el fuego. Mientras muchos corren detrás de relaciones instantáneas, tú prefieres la conexión genuina, aunque tarde en llegar. Mientras otros miden su valor en me gusta y seguidores, tú lo mides en momentos de autenticidad, en la paz de una conversación sincera o en la coherencia entre lo que piensas y lo que haces. Todo esto no significa que rechaces el mundo moderno, significa que no te identificas con él como la mayoría lo hace. Tu brújula apunta hacia otro norte, uno que pocas personas logran ver, y esa es precisamente una de las pruebas más duras de las almas viejas. Aprender a caminar, en otras palabras, cuando percibes que no encajas, cuando el mundo te parece demasiado superficial, cuando tu ritmo es diferente. No es que vayas detrás, es que vas más profundo. Y la profundidad no se mide con relojes ni con carreras, sino con la capacidad de conectar con lo eterno dentro de ti. Así que si te has sentido fuera de lugar, como si hubieras nacido en una época equivocada, detente un momento. Respira. Reconoce que esa sensación no es un castigo, sino una señal, una confirmación de que tu alma guarda una memoria más antigua que la de tu generación. Una memoria que pide ser escuchada y que será el hilo conductor de todo lo que vamos a seguir explorando en este viaje. Porque el desfase, en realidad, es la prueba de que tu alma pertenece a una verdad más grande que la sociedad de turno. Y esa verdad, aunque a veces te haga sentir solo, es la que terminará liberándote. Parte 3. La nostalgia por algo que nunca viviste. Una de las señales más profundas y misteriosas de que tu alma es más antigua de lo que crees es la nostalgia inexplicable por algo que nunca has vivido. Es esa sensación de que perteneces a otro tiempo, a otro lugar, a otro modo de existir, que no está registrado en tus recuerdos conscientes, pero sí en lo más íntimo de tu ser. Carl Jung explicaba que el alma humana no comienza de cero en cada vida, sino que forma parte de una corriente mucho más amplia. Lo llamó el inconsciente colectivo. Allí se almacenan símbolos, memorias y experiencias que trascienden lo personal. Cuando tu alma es más vieja, se conecta con mayor facilidad a esa memoria universal. Y de allí surge esa sensación de «yo ya he estado aquí», incluso cuando objetivamente no lo has vivido. Quizás alguna vez has escuchado una música antigua y has sentido un estremecimiento como si fuera parte de ti. O al caminar por una ciudad que no conocías, experimentaste un eco de familiaridad imposible de explicar. O tal vez, en momentos de silencio, se despierta en ti un anhelo inexplicable por una vida más simple, más conectada con la naturaleza, más cercana al alma y menos a las máquinas. Ese anhelo no es casualidad. Es la memoria del alma que susurra. Recuerda quién fuiste, recuerda lo que ya aprendiste. Y en ese recordar se esconde un llamado: aprovechar la sabiduría acumulada en vidas pasadas para guiar la actual. La nostalgia del alma vieja se siente también en lo cotidiano. Por ejemplo, mientras otros disfrutan de la rapidez del mundo moderno, tú puedes sentir una atracción hacia lo artesanal, lo lento, lo hecho con paciencia. Mientras las multitudes celebran la innovación tecnológica, tú encuentras belleza en lo antiguo, un mueble desgastado, un cuadro viejo, una melodía clásica. Mientras muchos huyen del silencio porque les incomoda, tú lo buscas como si fuera un hogar. Jung subrayaba que la mente consciente suele despreciar estas sensaciones porque no encajan con la lógica racional. Sin embargo, para quienes tienen un alma más vieja, estas emociones son pistas vitales de que la psique guarda recuerdos que no provienen únicamente de esta vida. Este tipo de nostalgia a veces se transforma en melancolía espiritual.
No es tristeza por lo que te falta ahora, sino por lo que tu ser más profundo sabe que ha perdido en algún momento de su viaje. Es como si llevaras una herida invisible que no puedes nombrar. Y aunque duele, esa herida es también un puente. Conecta tu vida actual con lo eterno que vive dentro de ti. ¿Te has preguntado por qué ciertas historias te conmueven de manera especial? Tal vez películas que hablan de héroes que sacrifican todo por amor, o relatos antiguos de sabiduría que tocan fibras que no sabías que existían. Esto no sucede al azar. Jung diría que son los arquetipos activándose en tu inconsciente, y un alma vieja los reconoce más rápido, porque ya ha transitado esas experiencias, ya ha vivido esas lecciones en otras formas. Un ejemplo claro. Muchas personas con alma antigua sienten fascinación por culturas pasadas, como si guardaran una deuda con ellas. Algunos sienten conexión con la filosofía griega, otros con el misticismo oriental, otros con los rituales de pueblos originarios. No se trata de curiosidad superficial, sino de un llamado profundo, como si tu alma buscara retomar un hilo que dejó inconcluso. El reto aquí es no caer en la idealización del pasado, porque aunque la nostalgia puede guiarte, también puede atraparte si la usas como excusa para escapar del presente. Jung advertía que el peligro de las almas viejas es quedarse mirando hacia atrás, cuando en realidad todo ese recuerdo tiene un único propósito: iluminar el ahora. Lo cierto es que esa nostalgia tiene una función terapéutica. Te recuerda que no eres un ser aislado, que formas parte de una historia mucho más amplia. Te recuerda que el dolor, la alegría, la lucha y la búsqueda de sentido no comenzaron contigo y no terminarán contigo. Eres parte de una cadena inmensa y tu alma guarda fragmentos de esa memoria. Quizás esta sea la razón por la cual muchas almas viejas tienen afinidad con la sabiduría ancestral. Buscan en la filosofía, en la espiritualidad, en la mitología y en la psicología profunda respuestas que otros jamás se plantean. Y cuando leen a Jung, a Nietzsche, a los místicos antiguos, sienten que no están aprendiendo algo nuevo, sino recordando algo olvidado. Ese recordar es la clave. Jung decía que la individuación no es tanto convertirse en algo nuevo, sino volver a ser lo que sientes. Así que si sientes nostalgia por épocas que nunca viviste, si tu corazón se estremece con símbolos o culturas que no conoces racionalmente, no lo rechaces. Escúchalo. Esa voz silenciosa es una prueba de que tu alma ha caminado más caminos de los que tu memoria consciente puede registrar. Y esa nostalgia, en lugar de ser un peso, puede convertirse en la brújula que guíe tu vida presente hacia una autenticidad mucho más profunda. Porque en el fondo, esa sensación extraña de «esto ya lo viví» no es una ilusión. Es tu alma antigua recordándote que eres parte de algo mucho más grande que el tiempo. Parte 4. La empatía que desarma y revela tu alma antigua. Una de las señales más claras de que tu alma es más antigua de lo que aparentas está en tu capacidad de sentir profundamente las emociones de los demás. No hablamos de una simple simpatía o compasión superficial. No se trata de decir «te entiendo», mientras tu mente está en otro lado. Hablamos de una empatía tan profunda que, a veces, incluso duele. Tu alma parece absorber lo que sienten los otros, como si tu corazón tuviera antenas invisibles que captan la tristeza, la alegría o el miedo del que está frente a ti. Esto no es casualidad. Jung explicaba que el inconsciente colectivo conecta a todos los seres humanos, y las almas más antiguas tienen una sensibilidad especial para percibir esas corrientes invisibles. Seguramente te ha pasado. Alguien se sienta a tu lado, sin decir nada, y tú ya sabes que carga con un peso. Sientes el nudo en su garganta, aunque aún no pronuncie palabra. Esa capacidad no es común. Es el eco de una memoria ancestral que habita en ti. Tu alma, habiendo recorrido muchos caminos, aprendió a escuchar más allá de las palabras. El mundo moderno suele ver esta sensibilidad como una debilidad. Se te acusa de ser demasiado sensible, de complicarte por lo que no te corresponde. Pero en realidad, esta empatía es una fuerza sagrada.
Es una señal de que tu conciencia no se limita a ti mismo, sino que se expande hacia lo colectivo, hacia la humanidad entera. Las almas antiguas entienden que el dolor ajeno no es otro, sino también mío. Saben que al consolar a alguien, están reparando también una parte de sí mismas. Y aunque a veces cargar con las emociones de los demás te agote, en el fondo sabes que no lo cambiarías. Porque esa conexión es lo que le da sentido a tu existencia. Pero aquí aparece un desafío: aprender a poner límites. Jung advertía que la sombra se esconde también en el exceso de entrega. El alma antigua, por querer sanar a todos, a veces se olvida de sí misma y termina desgastada, vacía o incluso utilizada por quienes ven su luz pero no saben corresponderla. Si te reconoces en esto, no lo tomes como una maldición. Es un llamado. La empatía intensa es la prueba de que tu alma ya ha aprendido lo esencial, que la vida es un tejido común, que todo lo que le ocurre al otro también te toca a ti. Y aunque duela, ese dolor es señal de tu grandeza espiritual. Imagina por un momento el mundo si más personas tuvieran esta empatía. Guerras enteras se disolverían, rencores se sanarían, relaciones se volverían más auténticas. Tu alma antigua ya lo intuye, porque probablemente lo vivió en otras formas, en otras vidas, en otros tiempos. Y ahora está aquí para recordárselo a quienes aún duermen en la indiferencia. Si sientes que sabes demasiado de las emociones de los demás, si lloras con facilidad ante el sufrimiento ajeno, si te conmueven incluso las pequeñas injusticias que otros no notan, no es que seas débil. Es que tu alma lleva siglos entrenando el arte de sentir. Esa es tu marca, ese es tu regalo. Una de las señales más hermosas y más difíciles de llevar de un alma antigua. Parte 5. La sensación de no pertenecer y la soledad elegida. Una de las señales más profundas y reveladoras de un alma antigua es esa sensación constante de no pertenecer del todo al lugar en el que está. No importa si es una reunión familiar, una fiesta con amigos o incluso un trabajo lleno de gente. En el fondo, existe una voz que susurra que ese no es tu sitio definitivo, que tu verdadera identidad habita en otro plano, más allá de lo evidente. Desde niño quizás lo sentiste. Mientras otros se divertían con juegos ruidosos, a ti te bastaba con observar el cielo y preguntarte por qué estabas allí. Mientras tus compañeros competían por quién corría más rápido o quién tenía el juguete más nuevo, tú estabas más interesado en las conversaciones con los adultos o en perderte en mundos imaginarios que nadie más comprendía. No se trataba de que fueras extraño, sino de que tu alma ya cargaba con siglos de experiencia, y los intereses simples no llenaban esa sed de profundidad. Carl Jung afirmaba que todos llevamos una herida secreta, la tensión entre lo que somos en esencia y lo que la sociedad espera que seamos. Para un alma joven, esa tensión puede pasar desapercibida, pues se conforma con encajar, pero un alma antigua la siente como un dolor constante. Esa sensación de ser distinto puede llevar a dos caminos. El primero, a la tristeza, pensar que eres raro, que algo anda mal contigo, que nadie podrá entenderte, y, en consecuencia, encerrarte. El segundo camino, más transformador, es comprender que tu diferencia no es un error, sino una señal de tu madurez espiritual. No viniste a seguir la corriente, sino a ofrecer otra forma de mirar la vida. Quizás has sentido la incomodidad de estar en un grupo y percibir que las conversaciones giran en torno a banalidades: quién tiene más dinero, quién luce mejor, qué escándalo ocupa las redes sociales, y en tu interior aparece un vacío. Piensas, ¿de verdad esto es lo importante? ¿Esto es lo que mueve al mundo? Y al mismo tiempo, sientes la necesidad de retirarte, de buscar silencio. Aquí es donde aparece la soledad elegida, un refugio sagrado para las almas antiguas. Para muchos, estar solos es sinónimo de fracaso, pero para ti es espacio de expansión. No temes el silencio porque ahí escuchas lo que los demás callan: tus pensamientos más profundos, tu intuición,
tu voz interior. En ese silencio, la soledad deja de ser ausencia y se convierte en compañía. Jung explicaba que la individuación, ese proceso de volverse quien realmente eres, requiere pasar por etapas de aislamiento, porque no puedes descubrir tu verdad si estás constantemente envuelto en las expectativas de los demás. Y el alma antigua sabe esto de manera intuitiva. Se aparta no para huir, sino para reencontrarse. Claro que no siempre es fácil. Puede doler no tener con quién compartir tu mundo interior. Puede doler que aquellos que amas no comprendan tus preguntas más profundas o que te acusen de ser demasiado intenso cuando hablas de lo que realmente importa. La vida, la muerte, el alma, la eternidad. Sin embargo, esa incomprensión es parte del camino. En la práctica, la vida te ha puesto muchas pruebas en las que tu diferencia se hizo evidente. Tal vez preferiste renunciar a un trabajo que te asfixiaba, aunque todos te decían que era seguro. Tal vez y esa unión, aunque a veces se sienta como distancia con el mundo, es en realidad la prueba más clara de tu sabiduría. Parte 6. La búsqueda de propósito y el llamado del alma. Hay un signo definitivo que revela que tu alma es más antigua de lo que crees. La incansable búsqueda de propósito. No importa cuántos logros externos alcances, títulos, dinero, reconocimientos, en tu interior siempre resuena la pregunta: ¿para qué estoy aquí? Un alma joven se conforma con sobrevivir, con seguir el camino marcado, con satisfacer las expectativas externas. Pero un alma antigua, en cambio, no encuentra paz en lo superficial. Puede disfrutar de las comodidades, claro, pero tarde o temprano surge un vacío que lo consume todo. Un llamado que no puedes silenciar. Ese llamado es el eco de vidas pasadas. La suma de experiencias que te recuerdan que no viniste a esta existencia solo para trabajar, dormir y repetir. Viniste para crecer, para expandirte, para transformar lo que tocas. ¿Lo sientes? Ese malestar que aparece cuando te ves atrapado en rutinas vacías. Esa incomodidad que te empuja a salir de lo conocido. Esa sensación de que, aunque tu vida parece estable, en el fondo falta algo. Jung lo describía como una tensión creativa del alma. El impulso hacia la individuación es la certeza de que hay un destino interno que cumplir, un propósito que no se mide en logros externos, sino en autenticidad y conexión con lo divino. Y aquí aparece la paradoja. Las almas antiguas no buscan fama, pero muchas veces terminan brillando. No buscan poder, pero su presencia influye en quienes las rodean. No buscan reconocimiento, pero su profundidad se convierte en inspiración. Porque cuando alguien vive desde la verdad de su alma, se convierte en un faro natural para los demás. Piensa en esas veces en que tu entorno no entendía tus decisiones. Cuando dejaste un empleo seguro, porque tu espíritu clamaba por libertad. Cuando renunciaste a una relación cómoda, porque sabías que tu alma merecía algo más profundo. Cuando decidiste emprender un viaje interior que los demás no comprendieron. En cada uno de esos momentos, lo que hablaba no era tu ego, sino la sabiduría acumulada de tu alma. El camino del propósito no siempre es fácil. De hecho, suele estar lleno de pruebas, dudas y obstáculos. Y sin embargo, las almas antiguas entienden que esos desafíos son parte del entrenamiento. Cada pérdida, cada caída, cada noche oscura del alma es un recordatorio de que tu vida tiene un sentido más grande de lo que parece. Lo hermoso es que, cuando un alma antigua se atreve a seguir ese propósito, todo alrededor empieza a alinearse. Las sincronicidades aparecen, las personas adecuadas llegan en el momento justo, las oportunidades se abren de formas inesperadas, como si el universo mismo reconociera tu valentía y te sostuviera en el camino. ¿Y cuál es ese propósito? No siempre es algo grandioso en apariencia. A veces es simplemente iluminar a otros con tu presencia, escuchar con empatía, enseñar con el ejemplo, crear belleza donde antes había vacío. Lo importante no es la forma, sino la fidelidad a tu esencia. Carl Jung decía que el mayor privilegio del ser humano es convertirse en quien realmente es.
Y eso, precisamente, es lo que buscan las almas antiguas: recordar su esencia, vivir desde su autenticidad, servir desde su verdad. Por eso, si alguna vez te preguntaste por qué sientes tanto, por qué piensas tan diferente, por qué no puedes conformarte con lo que a otros les basta, la respuesta es simple: porque tu alma ya ha vivido demasiado para quedarse en la superficie. Tu misión es más profunda, tu tarea es más elevada. Y aquí está la conclusión: no estás solo en este viaje. Puede que a veces sientas incomprensión, aislamiento o incluso cansancio de cargar con tanta sensibilidad. Pero recuerda, cada alma antigua que despierta abre el camino para otras. Cada paso que das hacia tu verdad inspira a quienes aún no se atreven. Tu vida es un testimonio silencioso de que existe otra manera de vivir. Mira a tu alrededor. El mundo necesita cada vez más almas antiguas que se atrevan a ser fieles a su propósito, que recuerden lo esencial en medio del ruido, que vivan desde la sabiduría y no desde el miedo. Si estás aquí, escuchando esto, es porque eres una de ellas. Y aunque tu camino pueda ser distinto, incluso solitario, lleva en sí una promesa: que al final de este viaje descubrirás que tu aparente diferencia era en realidad tu don más grande. Porque no viniste para encajar, viniste para despertar. Ese es el secreto de las almas antiguas. Y ahora, querido oyente, la pregunta ya no es si tu alma es más vieja de lo que crees, sino: ¿estás dispuesto a vivir a la altura de esa sabiduría que ya late en ti?